eso, hemos venido acá desde la Facultad de la Universidad Autónoma de Perú, de la Facultad de Derecho, para hacer una entrevista acerca del Código Civil actual, exactamente con los 5 últimos libros de nuestro código, mayormente para que usted nos dé algunos alcances. Ante todo, buenas tardes, es un placer nuevamente atenderlos a los chicos de la Universidad Autónoma. Y respecto a tu pregunta, hay varios puntos que hay que tocar en ese tema, ¿no? Comenzando por lo que es el tema de obligaciones. Como tú sabes, el derecho de obligaciones, casi todo el libro se copió textualmente del Código del 36, ¿no? Y que durante los procesos de reforma, las 3 comisiones que se han estado dando para ese tema, se han planteado algunas cosas, sobre todo en el tema de la consolidación, la dación en pago, ¿no? Las formas equivalentes a lo que es el pago, para no estar repitiendo figuras ya un poco autóctonas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado? Reformular el concepto de lo que es obligación. Hay muchas críticas en torno a lo que es la clasificación tripartita, lo que es obligación de dar, de hacer y no hacer. Pero también hay que ver que el derecho peruano es romano-germánico, ¿no? Entonces, mucho de la tradición de la actual forma de concebir las obligaciones lo hemos visto del derecho romano. Entonces, cambiarlo de un momento a otro tampoco no sería muy bien, ¿no? Si bien es cierto, necesita algunos ajustes el libro de obligaciones, en la forma de que hay algunos que plantean la parte general y la parte especial, ¿no? Y yo creo que como está ahora no habría ningún problema, ¿no? O sea, hay que manejar bastante temas de interpretación y sobre todo ustedes como alumnas saben, el tema de obligaciones amerita lo que es abstracción total, ¿no? Entonces, si no hay una buena preparación, lógicamente va a haber problemas, ¿no? En ese sentido. Claro, y en cuanto al libro de fuente de las obligaciones, también hemos entendido que en el Código de 1936 eran parte de las obligaciones. A ver, vamos por partes. La fuente de las obligaciones es lo que usualmente nosotros llamamos contratos, ¿no? Aunque no se llamara así, porque contratos es una figura que está regulada supuestamente en lo que es el artículo 7, el libro 7 del Código Civil, ¿saben? Pero el nomen juris de ese libro es fuentes de las obligaciones, ¿no? Claro. El contrato es un tipo de fuente de las obligaciones, ¿me entiendes? No hay que circunscribir que todas las fuentes son el contrato, no. La ley, pues el acuerdo, ¿no? Entre las partes desde el punto de vista patrimonial, eso es el contrato, es una fuente de la obligación, de dónde se originan las obligaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De un tiempo a esta parte, lo que se ha visto ha sido de que la parte general, sobre todo el tema de la excesiva onerosidad, la lesión contractual, mucho se le ha criticado, ¿no? En una economía de mercado como la nuestra, donde lógicamente los avances han ido trayendo que la oferta y la demanda tenga participación, esas figuras han sido cuestionadas bastante, ¿no? Con respecto a ese tema. Y en la parte especial, entre comillas, del libro séptimo, donde están los contratos típicos, ¿no? Hay muchas propuestas, ¿no? Que quieren sacar algunos contratos, por ejemplo el leasing inmobiliario, ¿no? Lo que es el contrato de arrendamiento, está regulado ahí en el libro séptimo, pero se está planteando con estas nuevas reformas que se han dado sobre el leasing inmobiliario algunas modificaciones, ¿no? Algunas modificaciones, luego lo que es el tema del comodato, la permuta, ¿no? Son contratos clásicos, tradicionales, pero que ya de cierta manera los usos y costumbres han hecho que se sobrepasen, ¿no? O sea, una forma de regularlos tan escueta, creo que no. Yo creo que pueden estar contenidos en otros contratos mucho mayor, como es la compra-venta, que en la mayoría de contratos es el contrato por excelencia remisivo, que regula esos temas de manera puntual, ¿no? Claro, ¿y qué nos podría decir acerca del libro Presunción y Caducidad? Mira, el tiempo siempre ha jugado un rol importante en el derecho. Mira, la prescripción y caducidad, tú sabes, uno acaba el derecho y otro acaba el derecho de la acción, ¿sí o no? Claro. Ya, entonces, primero, la forma de accionar, porque tiene bastante contenido procesal también ese libro, ¿eh? Hay gente que no le da la importancia en el caso. Entonces, cuando uno litiga o cuando uno quiere hacer valer derechos, necesariamente prescripción y caducidad uno tiene que recurrir a ese tema, ¿no? El tema de los 10 años, en el caso de actos jurídicos, ¿no? De manera puntual, te permite ver que el tiempo sí tiene un rol importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el Código Civil, cuando se dio, tenía otro contexto. En 1984. Hoy, en el 2015, lógicamente, el tema es totalmente distinto, ¿no? Y yo diría que en vez de mantener los 10 años, se acortaría, ¿no? Los plazos un poco más, porque escribimos a un ritmo totalmente mucho más rápido que el anterior. Sí, que el anterior, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia, ¿no? Claro. Que se revalúen los tiempos. Que se modifiquen. Que se modifiquen, ¿no? Porque antes son 10 años, ¿no? Supongamos así. Claro. Ahora 5, pero si podemos decir que eso lo revalúen que sea menos. ¿Por qué? Porque el tiempo es más rápido, pasa más rápido y también las consecuencias jurídicas también son más rápidas.
¿Y qué conclusiones nos podría decir acerca del libro Registro Público? Porque tenemos entendido que en el Código de 1936 estaba en el título preliminar. Sí, por ejemplo, eso es un gran cambio, ¿no? Porque el título preliminar del Código del 36 tenía 25 artículos. Claro, era demasiado. Y me parecía que abarcaba temas ya que no ameritaban que esté ahí. Entonces, los registros públicos siempre han tenido un rol importante de seguridad, publicidad, ¿me entiendes? Pero hay algunos registros que ya, los propios reglamentos que da la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, lo regulan ya de manera más específica, ¿me entiendes? Inclusive hay bastantes normas que están derogadas. La última modificación que ha habido con la 30313 ha afectado los registros públicos en el principio de la buena fe. La buena fe conceptualizada, por ejemplo, en 1984, no es la misma buena fe que hoy, que estamos en 2015, ¿no? Entonces, ahí hay un campo de apertura a replantear, claro, de manera coordinada con el texto único ordenado de los registros públicos, ¿no? La ley orgánica de los registros públicos, que a mi concepto, ¿no? Una modificación futura sería que ahí esté en principio nada más, ¿me entiendes? Como hay hasta ahora, pero sería un poco más puntual ampliar el número de principios y no regular específicamente los tipos de registro, ¿no? Porque eso lo podemos dejar para reglamentos, por ejemplo. Claro. También tenía entendido que en el registro público ha salido registro Interés privado. aeronáutico, algo así estaba investigando. Lo que sucede es que ese cambio vino con lo que es la ley de garantía mobiliaria. ¿Me entiendes? Entonces, la ley de garantía mobiliaria es posterior al código. La ley de garantía mobiliaria vino a reemplazar a la prenda. La ley de garantía mobiliaria ha traído un concepto de lo que es las garantías, viene del derecho anglosajón, muy distinto de nuestro derecho romano-germánico al que pertenecemos. Sí, y esas modificaciones supuestamente han afectado en cierta manera la estructura del código, ¿no? Y que, bueno, vamos al último libro, que sería el libro de Derecho Internacional Privado. Bueno, mira, ese tema, Derecho Internacional Privado, siempre ha sido una materia bastante especial, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tienes que saber todo el derecho, ¿no? Y mucho tiene que ver con la legislación peruana y su forma de adaptarse, ¿me entiendes? ¿No? O sea, tú sabes que para saber Derecho Internacional Privado tienes que saber el Código Bustamante, los tratados, ¿no? Cómo es regulado, por ejemplo, el tema de la sucesión, si te casas con otra persona, un extranjero. ¿Y qué es lo que debo plantearte? Nuevamente, ¿no? Sigo esa política que el Derecho Internacional Privado, como materia, está bien que permanezca en el código, pero que tenga preceptos generales, ¿me entiendes? El tema del exequatur, también una revisión sobre el mismo, ¿no? Me parece que esos cambios, que haya principios generales de aplicación del derecho internacional privado, bajo la tutela de la Constitución y los tratados, ¿no? Esté bien específico cuál es el rol que tiene el Código Civil, cómo está regulado, me parecería sería un cambio importante en torno a ese tema, ¿no? Con el tema también de una revisión del exequatur, ¿no? Sus efectos, cómo se tramita y todo lo demás. Muchas gracias. Y por última pregunta, ¿usted creería que el actual código necesitaría ser cambiado? O sea, ¿tendríamos que tener un nuevo código? Es un tema que no es nuevo, ¿eh? Siempre en los Sí, 31 años, ¿no? Se van a cumplir, que ya se cumplió el 14 de noviembre, se cumplió ya 31 años del código. Siempre ha estado sobre tapete, ¿no? Con decirte que en 1985 ya se quería modificar, ni siquiera un año tenía el pobre código, ya lo quería modificar. Pero lo que yo siempre he dicho, ¿no? A comparación de otros países, vivimos en un mundo en el cual, en el peruano, en la sociedad peruana sobre todo, que todo lo ve cambios, todo lo ve la moda, y eso está mal. Entonces, y un código de 30 años yo decía que es un código joven todavía. Es un código que todavía hay que esperarlo. Como toda obra humana es perfectible, y eso yo creo que debe haber ajustes. Yo coincido con la doctora Bendaño, que dice que tienen que haber reformas, pero muy puntuales, sobre temas específicos. No hacer un cambio total, no un nuevo código, ¿no? Una cosa es una ley de enmiendas, ¿no? Cambios necesarios, y otra cosa es hacer un nuevo código, ¿no? Yo pienso que todavía es un código joven, que se puede ir ajustando algunas cosas normal, porque vivimos un ritmo de vida muy distinto al código 1884. Pero la única manera de conseguir que la sociedad anhele y plasme la seguridad jurídica es manteniendo la confianza en nuestras instituciones, ¿no? Y eso no lo vamos a lograr haciendo cada rato códigos, ¿no? De manera puntual. Claro, y además tengo entendido que si tendríamos la idea de cambiar nuestro código, también primeramente tendría que cambiar la constitución política. Bueno, el tema es que luego de la Constitución el Código Civil es la norma principal, ¿me entiendes? ¿No? Y si nosotros vemos, la Constitución también está pasando por un proceso también de análisis, ¿no? Entonces, nuestro sistema jurídico está en sí por un proceso de análisis. Entonces no quiere decir si la Constitución no cambia, el Código Civil también. Yo pienso que mucho va a depender
de la capacidad de preparación de los abogados, ¿no? Mira, acá estamos en el CAL y es un ejemplo de que muchas veces nosotros necesitamos reforzar lo que es el tema de los métodos de interpretación, la analogía, ¿no? Porque no es el tema solucionar poniendo nuevas normas, sino que el abogado esté en capacidad de entenderlas, aplicarlas de manera apropiada. Muchas gracias. No, ustedes. No, más bien como pedido personal, A ver, sí. se le puede hacer para que le mande una saludo a nuestra profesora. Bueno, a la doctora, ¿cómo se pide? La profesora es López. Jacqueline López Torres. Ya, bueno, a la doctora Jacqueline López Torres le mando un afectuoso saludo, ¿no? Y agradecerle este tipo de trabajos que está haciendo de campo con sus alumnos, le van a permitir en cierta manera ahondar cuál es la realidad actual del Código Civil, ¿no? Y el derecho civil también de manera general. Sí. Muchas gracias. No, por-